Sabemos que el vestuario no es autoportante. De hecho, dijimos anteriormente que para que el vestuario tenga relevancia y se construya como vestuario, debe estar soportado sobre el cuerpo del actor. Es por esto que es interesante poder estudiar ciertas relaciones estructurales que van a tener que ver con el estudio del cuerpo en función de ciertas relaciones de estructuras y en función de la anatomía. Estas relaciones estructurales son las que llamamos relación cabeza, tronco, extremidades, relación superior-inferior, relación derecha e izquierda y relación frente y espalda. La realidad es que pensar en estas relaciones estructurales a nosotros nos va a establecer diferentes modificaciones corporales y poder encontrar un punto en particular de diseño en relación a dónde yo estoy ubicando cada una de las prendas. Comenzaremos a desarrollar estas relaciones estructurales arrancando por la primera, a la que llamamos cabeza, tronco, extremidades. Nos detenemos primero en este sector, que es la cabeza. La realidad es que la cabeza tiene una relación muy directa y hay una simbolización que tiene que ver con el centro del pensamiento y la sede de los sentidos, de alguna forma, ¿no? Podríamos decir que de cara al mundo nosotros nos expresamos a partir de la cabeza y particularmente a partir de este sector que tiene que ver con los ojos y con la boca. Si bien todo el cuerpo es expresivo, no podríamos decir lo contrario, pero la realidad es que bueno, socialmente nosotros nos expresamos mucho más a través de la mirada quizás que el resto del cuerpo. Por lo menos cuando estamos hablando de personaje, por ahí la danza trabaja con otra lógica. Pero bueno, obviamente partimos que todo el cuerpo es expresivo, pero vamos a tomar esta expresión desde un punto de vista mucho más social. Por lo cual yo de cara al mundo me muestro a través de mi rostro. Entonces, digamos, de alguna forma tomamos esta premisa, es como que cubrir la cabeza por entero me generaría una especie de situación de extrañamiento, ¿no? De ocultación, de suspenso. De hecho, la posibilidad de cubrir la cabeza, digamos, no es una situación muy particular, a excepción de algunas culturas o a excepción de ciertos personajes fantásticos, por la lectura que me puede dar la posibilidad de oprimir todo este eje de pensamiento. Si yo sigo proyectando, me encuentro con la columna vertebral, desde ahí surgen las extremidades superiores, que son los brazos, que están relacionados con la capacidad de manipulación, y las inferiores, que son las piernas, que están desarrolladas con la capacidad de la traslación y el movimiento. Vamos a analizar la relación frente y espalda. Obviamente el cuerpo tiene una situación frontal y la espalda que se determina en relación a lo que se encuentra detrás. La relación simbólica entre el frente y la espalda tiene que ver, bueno, el frente es nuestro punto de vista, es lo que nosotros mostramos, es lo que vemos de alguna forma, es lo que básicamente mostramos, es lo que determinamos. O sea, hacia cara al mundo yo me conduzco, me dirijo de frente. De hecho, yo estoy hablando de frente y no estoy hablando de espalda. Es por esto que el frente está muy relacionado con una instancia, con una situación como consciente. Todo lo opuesto ocurre con la espalda. Quizás la espalda, si bien yo la puedo percibir, pero no la puedo ver por entera. Es por eso que está relacionado más a una situación mucho más inconsciente. Por lo cual, si hablamos de que hay un espacio consciente y hay un espacio inconsciente, lo podríamos determinar en relación al frente es consciente, es nuestro punto de vista, es lo que yo muestro, y la espalda es lo que no muestro, por lo cual es un sector mucho más inconsciente. Para entender esto como ejemplo tiene que ver con ciertos lugares, o sea, a mí me resulta interesante pensar el frente y la espalda en relación a lo que yo quiero mostrar y lo que yo quiero ocultar en un personaje. Quizás hay aspectos muy inconscientes o aspectos que un personaje quiere esconder. La realidad es que a mí me interesa ubicar ese eje de diseño en la espalda por esta relación. Si yo pienso en un escote quizás, digamos, si quiero establecer cierta sexualidad en un escote, no es lo mismo si yo lo ubico de frente o lo ubico de espalda. ¿Por qué? Yo ubico un escote de frente porque quiero demostrar, no sé, quiero desarrollar sexualidad o sensualidad. Bueno, en la primera instancia ese escote va a ser sensual por la impresión que a mí me va a causar apenas lo veo. La realidad, como yo el frente lo estoy viendo todo el tiempo, en un momento el espectador entra en esa convención, o sea, convive con esa situación que ese escote existe, por lo cual deja de tener valor, deja de tener preponderancia, porque una vez que entra a la convención ya se olvida de cuál es el elemento que propuso para establecer esta convención. Ahora, si yo este mismo escote lo planteo en la espalda, por lo cual se muestra por momentos y por otros momentos se esconde, por esta cuestión natural que uno se muestra de frente, siempre va a tener un eje sensual ese sector, digamos, porque yo lo estoy mostrando por momentos y por otros momentos no. Entonces, como no hay un tiempo de muestra, es mucho más difícil entrar en esa convención de este tipo de lecturas. Bien, continuamos con la relación superior-inferior.
Si yo trazo una línea horizontal a la altura aproximadamente de la cintura o del ombligo, voy a obtener una mitad superior y voy a obtener una mitad inferior. La mitad superior está relacionada con la libertad aérea, obviamente tiene que ver con la posibilidad de manipular, de dar y de recibir, pero acá la instancia está en poder producir esta libertad aérea. ¿Por qué, digamos? Porque yo en realidad puedo mover los brazos libremente porque no tengo un obstáculo. O sea, bueno, si en este caso tengo un techo, puedo tener un cielo, digamos, pero hay una libertad porque no hay un sostén. Todo lo opuesto ocurre en la mitad inferior, ya que existe un sostén, que es el piso. De hecho, las piernas tienen una fuerte descarga energética a tierra. Entonces, de esta forma, al haber un peso, al haber digamos, un espacio que a mí me determina esta libertad, por lo cual este sector no es libre a partir del apoyo, yo voy a poder determinar ciertas cuestiones que tienen que ver con la traslación y con el equilibrio. Es por esto que esta mitad inferior es muy interesante para desarrollarla a la hora de determinar el grado de comodidad o incomodidad en un personaje. Un ejemplo de esto, por ahí para tomar interesantes, si yo quiero determinar cierta libertad en un personaje, bueno, lo ideal sería quizás establecer el eje de diseño en esta mitad superior porque es la zona más libre. Si yo la obtengo o si yo la desarrollo en la mitad inferior, la lectura va a ser mucho más compleja para yo poder... No, con esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero va a ser más difícil que yo pueda determinar esta instancia tomando un elemento de liberación en un sector donde la liberación no la tiene. Esto que hablábamos al principio, que es interesante pensar el grado de comodidad o incomodidad en este sector en relación al sector, en relación al apoyo. No sé, vamos a suponer, yo tengo como prenda, ¿no? Desarrollada, dispuesta en la mitad inferior, que tiene que ver con un pantalón. Bueno, pero este pantalón quizás tiene un ruedo más alto y un ruedo más bajo. ¿Qué es lo que me va a producir esa asimetría? Esa asimetría me va a producir desequilibrio, por lo cual el personaje lo voy a desequilibrar a partir de que yo estoy estableciendo esta asimetría en el sector inferior. Un poco pasaba con esta moda espantosa del 2000 que se utilizaban las faldas asimétricas con picos que solían tener como una cierta diagonal hacia un costado. Si uno observaba a mujeres con esa falda, todos los cuerpos parecían que eran torcidos. Bueno, ¿y por qué parecían que eran torcidos? Porque la proyección estaba puesta en este sector y no estaba puesto en este sector. Vamos a pensar esta asimetría en el sector superior. A lo mejor yo tengo una blusa en donde tiene una manga larga y en la otra el brazo está desnudo. Hay una simetría, pero no se va a plantear un desequilibrio porque esta relación no tiene estructura de sostén. Entonces, bueno, vamos a pensar estas determinaciones en relación a qué es lo que yo quiero manifestar. ¿Quiero manifestar libertad? Perfecto, hay un sector que a mí me va a ayudar, que me lo va a determinar. ¿Quiero manifestar desequilibrio? Bien, va a haber un sector que a mí me lo va a determinar. Esto no es que sí o sí tengo que utilizarlo. Bueno, pero la realidad es que es una herramienta que es interesante para pensarla a la hora de poder desarrollar estas manifestaciones posturales. Y por último, la cuarta relación, que es derecha-izquierda. Esta se establece a partir de que si yo trazo una línea vertical, voy a dividir el cuerpo a mitades, obviamente, ¿no? Por lo cual, de alguna forma, se empiezan a establecer ciertas simetrías. Más allá que hay un sector que muchas veces está más desarrollado que el otro, pero bueno, hay un planteamiento de simetría. De hecho, hay dos brazos, hay dos piernas. De alguna forma, lo que sucede a la derecha también sucede a la izquierda. Es por esto que esta relación es interesante para poder plantear ciertas dualidades o ciertos contrastes o ciertas contradicciones en un personaje. Si bien el frente de la espalda también es contradictorio, pero la realidad es que el frente de la espalda yo esa contradicción no la puedo ver absolutamente, no la puedo ver todo el tiempo. El frente, como yo sí lo puedo ver todo el tiempo, es una forma más visible de poder mostrar esa contradicción. ¿En relación a qué? En relación a esta simetría, digamos. Yo siempre estoy buscando, o sea, el ojo humano busca esta simetría en el sentido de que todo lo que sucede a la derecha quiere que suceda a la izquierda. Bueno, cuando yo rompo esa simetría, claramente yo estoy estableciendo un eje simbólico y de comunicación casi psicológica propio de nuestra cultura, como estamos establecidos, ¿no? De esta cosa de que hay una cierta contradicción entre una cuestión y la otra. Esta relación también tiene que ver con la forma de lectura que tiene nuestra cultura. Nosotros leemos de izquierda a derecha, por lo cual la lectura va a finalizar en un espacio determinado. ¿Con esto qué quiero decir? No sé, yo quiero determinar un detalle muy particular para simbolizar alguna cuestión. Bueno, si la lectura empieza a la izquierda y termina en el de derecho, lo más probable es que la mayor preponderancia del detalle va a ser más interesante que esté a la derecha porque la lectura finaliza en ese sector, por lo cual va a tener más percepción que cuando la inicia. Ojo, al menos que yo establezca esta secuencia en donde aparece un detalle y este detalle se vuelve a producir, en ese caso no se va a dar esta instancia. ¿Por qué? Porque el ojo humano quiere terminar de leer para volver a empezar. Si yo no le planteo ninguna imagen para volver a empezar, la lectura va a determinar donde yo quiero que determine, siempre y cuando yo utilice la finalización de la lectura.